Mateo 7, 24 al verso 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras, diga conmigo, que me oye estas palabras y las hace, subraya esa palabra si tiene algo que subrayar, y la hace, le compararé a un hombre, diga conmigo, prudente. Subraya también esa palabra, prudente, que edificó su casa. ¿Que edificó qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Verso 25 dice: descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Contra qué casa golpearon? Con la casa que fue edificada sobre la roca. Y no cayó, ya conmigo, no cayó. No cayó. Porque estaba fundada sobre. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ya conmigo, y no la hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Quiero predicar bajo el tema fundamentado en la roca. Tiene que estar todo fundamentado en la roca. Esta palabra me llama mucho la atención, que Jesús está haciendo una comparación de una persona que sigue sus enseñanzas y la hace, y otra que escucha sus enseñanzas pero no la sigue o la vive. Nótese que las dos casas pasaron exactamente por las mismas pruebas. Tanto la casa que estaba sobre la roca y la casa que estaba sobre la arena, gracias, pasaron por pruebas, pasaron por dificultades, pasaron por lo mismo. Pero lo que diferenció una de la otra es sobre qué fue construida o sobre qué fue levantada. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Siento la presencia de papá aquí. Y eso es lo que va a diferenciarnos de la gente del mundo y la gente de la iglesia. Es que sobre qué está fundamentada nuestra casa. Nótese que cuando la palabra de Dios habla de casa, no simplemente está hablando de algo construido por hombre. También se está refiriendo a esta casa que es el templo del Espíritu de Dios. Es tu casa. Por lo tanto, cuando nosotros crecimos fuera del Evangelio, nuestro fundamento era un fundamento influenciado totalmente por la naturaleza del pecado. Por eso lo que usted pensaba, hacía y actuaba era a través de la naturaleza del pecado que estaba dentro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una vez que este fundamento nacido de la naturaleza caída no era un fundamento que podía ser resistente. Vea conmigo, resistente. Era un fundamento que era movible. Era un fundamento que cualquier cosa lo podía hacer caer. Por eso el pecado mata. El pecado destruye. El pecado separa. El pecado destruye familia. El pecado destruye generaciones. El pecado destruye amistades. Porque esa es la naturaleza del pecado. Pero cuando tenemos la fundación o el fundamento de Cristo, es lo contrario a lo que el pecado ofrece. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante entender que necesitamos el fundamento de Cristo para que nuestra casa, tanto interior como la exterior,
tenga un buen fundamento, tenga un buen ejemplo, sepa bien a dónde están parados. Jesús comienza diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús dice: cualquiera que oye estas palabras. En esta primera frase hay dos palabras que resuenan. Diga conmigo que resuenan. Número uno, oye. Número dos, palabras. La palabra oír o oye en la Biblia, la palabra hebrea es shama, que significa oír inteligentemente. Cuando nosotros nos reunimos en un lugar como este, tenemos que oír inteligentemente. Tenemos que prestar atención a lo que el predicador o el opositor está hablando. También significa prestar atención, dar oídos. También significa discernir, entender, escuchar, recibir o testigo. En el Nuevo Testamento, la palabra akoyo proviene del griego y significa escuchar, llegar a oído de, obedecer, oír hablar o oyente. Cuando una persona oye o lee la palabra, Dios está esperando que se obedezca a su palabra. El propósito de Dios darnos la palabra o preservar la Biblia o la palabra, como se le conoce la palabra de hoy, era para que, número uno, nosotros supiéramos quién es Dios. Número dos, para que entendiéramos que hubo un Salvador que nos vino a salvar, a redentar, que nos vino a rescatar de la muerte del pecado. Pero también Dios está esperando que todo aquel que oye la palabra se convierta en obediente, que le obedezca por encima del sistema, por encima de lo que el mundo enseña, por encima de lo que ves en otro, por encima de lo que podamos aprender o haber aprendido cuando estuvimos en el mundo. La palabra de Dios debe estar por encima de todo lo que el sistema ha implementado y los gobiernos. Dios demanda, cuando se habla la palabra, cuando se estudia la palabra, es que se obedezca la palabra. ¿Están aquí? Permíteme compartir un ejemplo. Saúl, el rey Saúl, cumplió con los estándares de un rey que podía representar o dirigir a una nación. La Biblia dice que Saúl era un hombre grande en estatura, era hermoso, era fuerte, era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Saúl tenía una característica que lo hacía una persona escogida para representar a una nación, en este caso Israel. Pero tenía un problema Saúl, que cuando tuvo que ser obediente fracasó, porque no tenía un buen fundamento. El fracaso de Saúl vino cuando él no tuvo a alguien que lo formara, no tuvo a alguien que le estuviera con él, trabajando con su carácter, trabajando con su persona. Tenía la estatura, tenía la postura, tenía todo lo que representaba a un rey, pero no tenía fundamento. Y quizá usted y yo tenemos la postura para ser unos buenos representantes de Cristo. Podemos tener habilidades, podemos tener dones, podemos tener finanzas, pero si no tenemos un buen fundamento,
En el momento que Dios te exija obedecer, te exija servir, te exija hacer ciertas cosas, o cuando venga la tentación, usted caerá fácilmente. El problema de Saúl fue simple. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Simplemente obedecer a la palabra que Dios le había dicho a través del profeta Samuel. Pero cuando comenzó a ver al pueblo que se iba, cuando comenzó el pueblo que, aleluya, murmuraba, cuando miraba que el pueblo, su autoestima había bajado, él tomó una posición que no le correspondía, porque no tenía fundamentos. Y usted tiene que entender algo, que usted no puede permitirle a nadie que cambie sus principios. Usted tiene unos principios de fe. Usted tiene unos principios de la palabra. Y esos principios usted no puede permitir ni usted violarlos, ni nadie que se los viole a usted. Esos principios no los pueden cambiar. Y Saúl rompió un principio, que el sacerdote era Samuel, no él. Al quien se le dio la autoridad y el llamado de hacerle sacrificio a Jehová fue a Samuel, no a Saúl. ¿Está usted aquí? Romanos capítulo 10 verso 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No podemos tener fe si no hay palabra. El principio de la fe está sujeto a la palabra de Dios. Si nosotros no acostumbramos nuestro cuerpo, nuestra mente y todo lo que somos a leer y estudiar la palabra, careceremos de fe. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Vivimos en una generación donde la gente se mueve más por la emoción que por la palabra. Vivimos en una generación en donde preferimos ver a los grandes predicadores, pero no queremos pasar tiempo con la palabra que hicieron a esos grandes predicadores. Y tenemos que entender que la fe está sujeta a su palabra. Ese principio no se puede romper. ¿Por qué en la iglesia está falta de fe? Es simple, no hay palabra. ¿Cómo queremos que nuestra casa tenga un buen fundamento si no creemos en el fundamento que establece la palabra? Para tú poder restaurar tu familia, tu matrimonio, tu hogar, es importante que tengamos la palabra. Un consejo va bien, una oración va bien, pero métele palabra. Porque lo que va a cambiar, lo que está dentro, es la palabra de Dios, que viene con el respaldo del Espíritu Santo. Pero si dentro de nosotros, si en nuestro hogar no tenemos la palabra, vamos a fracasar. No vamos a avanzar. No vamos a crecer. Queremos libertarnos, queremos ser libres, pero sin pasar tiempo con la palabra. Y la primera liberación vendrá por causa de la palabra. Este que está aquí, este morenito, no creía en el matrimonio. Mi esposa me produjo, ¿cómo se dice? Me propuso matrimonio. Ella dice que no. Yo voy a comprarme una cámara como las de policía, me la voy a poner ahí. ¡Clan!
no así. Pero me dijo, baby, vamos a casarnos ya tenemos una niña. Esa fue la propuesta de ella. No, pues no que te pusiste de rodillas, amor. Pero me hiciste la propuesta. Y yo le decía, no, yo no creo en papel, yo no creo en eso. Pero ¿por qué yo decía que yo no creía en un papel formal? Por lo que miraba en otros, por los divorcios que yo miraba, por las personas que se quejaban. Pero diga conmigo, hay una palabra que confronta. Y una noche, mientras estaba leyendo la palabra del Señor, creo que en Corintios, si no me equivoco, dice que los fornicarios, que los adúlteros, que los brujos, y comienza a hacer una lista de todo aquel que no heredará la vida eterna. Y me llamó la atención los fornicarios y los adúlteros. Hermano, yo nunca hubiera usado gogo, y esa noche usé gogo. ¿Qué es un adúltero? ¿Qué es un fornicario? Y cuando busqué eso, me di cuenta que si yo seguía viviendo un evangelio, yendo a la iglesia, diezmando, ofrendando, pero seguía practicando estas prácticas que a Dios no le agradaba, yo me iba a perder. No me lo tuvo que predicar un hombre. No tuvo que venir un pastor enseñándome. No tuve que ver un video. Esa misma noche el Espíritu me confrontó. Y yo le dije a mi esposa, me escoge la fecha mañana, escógela que nos vamos a casar. Porque yo no me quiero perder. Y la Biblia dice que ningún fornicario, ningún adulterio podrá entrar. ¿Qué hizo eso? La palabra. Pero ¿qué fuera pasado si yo nunca lo fuera leído? No estuviera aquí ahora mismo. Estuviera perdido. Como decía allí, estuviera perdido. Ve lo que hace la palabra cuando se lee con interés, cuando se estudia con amor, cuando se pasa tiempo para aprender. Produce, diga conmigo, cambios. Produce cambios. Queremos cambiar, métase a la palabra y la palabra lo va a cambiar. Denle un aplauso al Señor. El otro punto es la palabra. Esto va a tener como una segunda parte porque es mucho lo que hay aquí. Punto número 2, la palabra o palabras. Cuando Jesús habla de la palabra, se está refiriendo a sus enseñanzas. Juan 14, 23, 24 dice, todos, póngamelo ahí, hermano Iron. Juan 14, 23 al 24. Yo la tengo en otra traducción, pero la vamos a leer en esta para que usted entienda mejor. Juan 14, 23 al 24. Ok, vamos, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, diga conmigo, el que me ama. Levante la mano quien ama a Jesús aquí. Pues está preparado para lo que viene después. Escuche. Espérate, no. Mi palabra, ¿qué dice? Guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, que para que el Padre y el Espíritu Santo more en nosotros, hay un requisito. ¿Qué dice ahí? ¿Qué? Requisito número 1, amar. Número 2, que amar su palabra, ¿qué? Y guardarla. Si nosotros no tenemos este principio, el Espíritu de Dios no puede morar en nosotros, porque el mismo Jesús está diciendo, y mi Padre le amará. Entonces, y vendremos a él y haremos morada. Hay gente que lo que recibe es una visitación, pero no tiene morada. Lo voy a repetir porque usted no entendió. Hay personas creyentes cristianas que lo que tienen una visitación del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo en ellos no hay morada. Por eso la Biblia dice, en aquellos días muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos todo tipo de cosas, milagros, todo eso.
Porque simplemente el Espíritu de Dios venía sobre ellos, mas no era morada del Espíritu Santo. ¿Está usted aquí? Entonces lo que Dios quiere es que usted sea morada. Usted no puede vivir un evangelio de visitas. No podemos vivir un evangelio de visitas. De que cuando vengamos aquí a la iglesia sintamos a Dios. Gloria a Dios, es bueno. Pero Dios quiere hacer morada. Una visita es pasajera. Una morada es para siempre. No, dale un aplauso al Señor. Dile, desde ahora en adelante ya no seré visita, no seré visitado. Procuraré hacer morada para Dios. ¿Estamos aquí? Entonces Cristo dijo, yo soy el maná que vino del cielo. O sea, la palabra. Jesús misma es la palabra hecha carne. Primera de Juan capítulo 1. Él es el verbo, o sea, el logos, la palabra. La palabra viva que vino a darle vida a este mundo. Por lo tanto, cada vez que usted pasa tiempo con la palabra, imagínese que está pasando tiempo con Él, que es la palabra viva. Cuando nosotros tenemos este entendimiento, pasamos tiempo con la palabra sin problema alguno. Porque estamos entendiendo que estamos comiendo de Él, recibiendo de Él, aprendiendo de Él. Porque queremos ser como Él. El objetivo de la iglesia es representar a Cristo en el mundo. Por eso Cristo le dejó al mundo una luz para que alumbre en medio de las tinieblas, que es la iglesia. Por eso usted es luz, yo soy luz. Y donde quiera que nosotros vayamos, debemos de ser luz. Porque somos la representación de Dios o de Cristo aquí en la tierra. La única esperanza de que está perdido. Por eso es importante que tengamos la palabra. Punto número 3. Diga conmigo prudente, y aquí la cosa se va a apretar. Diga conmigo prudente. Prudente. ¿Qué significa ser prudente? Significa ser capaz de distinguir lo bueno y lo malo. Lo voy a repetir para los que apuntan. Significa ser capaz de distinguir lo bueno y lo malo y de elegir los medios adecuados para realizar lo bueno. Otra definición. La prudencia es la virtud que permite discernir el verdadero bien en todas circunstancias. Una persona prudente sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo y escoge hacer lo bueno. Diga conmigo prudente. Prudente. La Biblia habla en 1 Samuel capítulo 16 verso 18. 1 Samuel capítulo 16 verso 18. Habla de un joven llamado David. Y en este capítulo se menciona claramente su carácter. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso. Hombre de guerra, sin ser de guerra. Eso es otro punto. Prudente. ¿En qué? ¿En qué? Y hermoso, y Jehová estaba con él. Ahora me llama la atención que dice prudente en sus palabras. Una persona prudente sabe medir bien sus palabras. Si yo sé que de la manera que yo me voy a dirigir a Benjamín va a ser una manera en la cual yo ofenda o dañe el corazón de David, Benjamín, el corazón de Benjamín, yo me estoy convirtiendo en una persona no prudente.
estoy siendo dañino. Mis palabras para Benjamín, si es una amonestación, si es una exhortación, aún así yo la tengo que dar con prudencia, con respeto y sobre todo con amor. O sea que cuando nosotros tenemos una casa fundamentada en palabra, da conmigo, en palabra y en prudencia, tenemos una casa bien fundamentada. Aún así la Biblia dice que nosotros los padres debemos de respetar a nuestros hijos. La Biblia enseña el que nosotros no maltratemos a nuestros hijos, porque cuando cumplimos lo que dice su palabra, estamos haciendo prudentes con ellos. Entonces la iglesia necesita aplicar la prudencia, ser prudente al hablar, ser prudente aún cuando se están hablando de cosas que no convienen hablar frente de otra gente que ni siquiera conoce nada de la iglesia. No hay nada más malo que estemos reunidos en un lugar y hayan 2 o 3 cristianos hablando mal de una iglesia frente a impíos. Usted no está dañando a una iglesia. Usted está dañando el corazón de esa gente para que nunca vengan a la iglesia. Que dentro de la iglesia hay situaciones, en todas las hay. Que hay problemas, en todas hay problemas. Que hay diferentes de mente, que eso hay en todo. Pero nosotros no podemos divulgarlo afuera como que fuera nada. Porque el trabajo de nosotros es representar la imagen de Cristo. Y para eso hay que ser prudente. Hay que ser prudente. Una persona prudente es aquella que sabe medir sus palabras, como decía. Y cuando habla no ofende ni daña. Proverbios 2:11 dice: se dice que la sensatez cuidará de ti. Escucha el consejo del proverbista. Y la prudencia te protegerá. ¿De qué nos puede proteger la prudencia? Mira, yo voy a ser honesto con usted. Y yo en una ocasión me metí en un lío por no ser prudente. Yo había ido a un lugar a acompañar a un hermano a predicar. El que se quiera santo se vaya para el cielo. Pero yo te hablo lo que yo viví. Y lo que yo viví me hizo ser la persona que soy hoy. Y lo que aprendí de mi error. Porque todos cometemos errores. Entonces él me comentó una cosa que para mí fue difícil de creer. Pero sentado con los ministros y con la pastora de esa iglesia, ella confirma lo que él me había contado. Entonces yo fui donde mi mejor amigo y le digo: brother, mira lo que me contó este muchacho de esto y de esto. Entonces mi mejor amigo se lo contó a otro amigo. ¿Cuántos conocen amigos como ese? Y cuando se lo cuenta el otro amigo fue donde el pastor. Y en los años que yo tuve congregado en la iglesia Casa de Dios, nunca yo tuve un problema. Nadie me pudo decir: Brian hizo esto. Nadie, porque yo era muy cerrado. Yo iba para la iglesia, compartía con ustedes y me iba para mi casa. Pero a yo contarle eso, él fue donde el pastor hizo una reunión. Pero lo que te quiero dejar dicho es que en esos días en la cual esa bomba explotó, porque toda bomba explota tarde que temprano, dice la palabra que no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Así que lo oculto que tú estás haciendo algún día saldrá a la luz.
dice aleluya ahora. Entonces, esos días que yo estuve, a mí me dio depresión, me dio insomnio, no quería comer. Me puse testigo, no te hablo mentira. Mi esposa me dice, pero llámalo, habla con él. Entonces el varón me llama y me dice, varón, me llamó el pastor y me dijo que se quedara a reunir conmigo. ¿Tú sabes por qué? Y yo sabiendo, mira lo que me llevó, no ser prudente, me llevó hasta mentir. Y yo, por no ser responsable y querer enfrentar la situación, le digo, no, varón, yo no le he dicho nada a nadie. No, de mi boca. Papi, yo soy una tumba. Y me dice el varón, pero qué cosa, que al único que se lo dije fue a ti. Y aún él diciéndome eso, yo digo, bueno, varón, pues yo no sé quién se lo reveló. Mira hasta dónde llega no ser prudente. A quebrantar mandamientos, a lastimar la sensibilidad del Espíritu Santo. Te amo, Señor. Al final, para hacer la historia corta, mi esposa estaba detrás de mí, que hable con él, que hable con él. En un baby shower está el hombre ahí. Yo dije, para que esto se me caiga de encima, porque yo me sentía mal, hermano, yo no comía. Yo creo que bajé como 40 libras. Le dije, mire, varón, necesito hablar con usted. Le quiero pedir disculpas, perdón, porque usted me confió algo y yo quebranté esa confianza que usted me tuvo a contarme lo que sucedió. Sea verdad o sea mentira, yo no tenía por qué divulgarlo. Y te pido perdón. Reconozco mi error. Y yo sé que desde ahora en adelante nuestra amistad no va a ser la misma. Pero te amo en Cristo Jesús. Perdóname. Hermano, cuando yo hice eso, yo sentí como que me cayó un agua fresca. Y esa presión que yo sentía se fue. Y dije, nunca más volveré a hacer algo como eso. Y comencé a ser prudente. Comencé a ser diferente. A mí me dicen algo, yo no lo divulgo. Yo sé muchas cosas y mi esposa ni sabe. ¿Por qué? Porque yo no quiero volver a pasar por esta experiencia. Hermano, necesitamos ser prudentes con lo que hablamos. No a todo el mundo se le puede contar lo que tú estás pasando. No a todo el mundo se le debe de contar lo que tú estás sufriendo. Tú no puedes convertirte en una puerta abierta para todo aquel que venga hacia ti. No. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, usted debe de cuidar, proteger, guardar su corazón. Porque de su corazón mana la vida. Es importante que seamos prudentes. Aún los líderes tienen que ser prudentes. Lo que pase dentro de un liderazgo, de una congregación, usted no tiene el derecho ni el poder para divulgarlo. En estos días estaba leyendo un libro y el hombre decía que a su congregación él enseñó esta técnica. Y le digo, tienes dos ¿cómo se dice? Bucket en español. Cubetas. I'm fluent in English too. Can I prophesy tonight? let me preach tonight. Que somebody say hallelujah. Que somebody say hallelujah. Oh, I feel the anointing. Y él decía en este libro que estoy leyendo, un buen libro, y él decía que él enseñó a su congregación que cada líder tiene dos cubetas, una llena de gasolina y otra llena de agua. Y él decía que los conflictos que suceden en una organización, los primeros que lo reciben son los líderes. Y los líderes tienen el poder de hacer que se propague el fuego o se encienda el fuego
o lo apague. Y él le enseñó a su congregación y a sus líderes a usar el baque con agua. Por eso es otra enseñanza que el pastor me da la oportunidad de poder enseñar. Lo que pasa es que ustedes se adelantaron. Dile, wow, ustedes son bendecidos. Amén. Entonces, nosotros como líderes no podemos tomar el baque lleno de gasolina. Debemos de ser prudentes y apagar el fuego que se quiere encender. Ya conmigo, punto número 4. Pastor, ¿cuánto tiempo tengo? No, dime. Ok. Viene una parte 2. Diga conmigo el punto número 4. Jesucristo dijo: que cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace. Ya conmigo, el punto número 4, hacer. Hacer. ¿A qué se está refiriendo Jesús con hacer? La palabra hacer significa, ya conmigo, ejecutar. Poner por obra una acción o trabajo. En esta palabra, Él está hablando de poner por obra lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Ejemplo, si la Biblia dice que robar es pecado, no robe. Hoy en día no se está robando. No estamos robando a otros. Pero hay personas que le están robando a Dios. Qué silencio, pasó un temporal, decía allí. Hoy en día no estamos robando a otro. No se practica. Pero le estamos robando a Dios. Malaquías 3 dice claramente: me habéis robado con vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Y para Dios es robo. Y yo creo que es peor, porque se está robando al Dios que lo sabe todo, al Dios que no puede ser engañado. Hay gente que intenta engañar a Dios. ¿Sabe cómo? Dándole la mitad de lo que deben de dar. Pero es otro tema, no hay que hablar de eso de ahí. Dice el letrado: no robe, que eso es pecado. No robe, que eso es pecado. Número 2. Si la Biblia dice que codiciar lo que tiene tu prójimo es pecado, no codicie. No codicie. Es pecado. Si la Biblia dice que hablar mentiras es pecado, no mientas. Usted sabe la gente que miente en el Estado. Ay, Dios mío, ahora sí. Cuando yo me convertí, mi esposa sabe, yo le dije: oye, vamos a arreglar ese asunto. Y di la verdad. Dile que yo trabajo, dile que yo esto, que yo gano esto. Vamos a resolver ese asunto, que eso es mentira, eso es mentir. Y ante los ojos de Dios es mentira. Y hasta el día de hoy yo siempre trato lo más que puedo, porque yo no soy perfecto, decir la verdad en todo. Mi esposa sabe, yo no voy con la mentira. La gente que miente los tace. Que se ganó tanto y no se ganó nada. Eso es mentira. Entonces tú vas a perder la presencia de Dios, aún peor la salvación, por ganarte par de chelitos más al bolsillo. Dile: el pastor Brian me ama y me está exhortando con amor. Si la Biblia dice que ames a tus enemigos, ámalo. No los destruya. Ámalo. Haz como hacía el señor Don Ramón.
invítalo. Bueno, doña Florinda era. Invítale una tacita de café. Y póngase a cuenta con su hermano. Y diga, hermano, esto no me gusta de ti, pero te tengo que amar todo como quiera. No me agrada esto de ti, pero te tengo que amar como quiera. No paguemos mal con mal. Mostremos el amor de Dios haciendo el bien. Y tarde que temprano, esa persona volverá en sí y dirá, wow, qué mucho yo lastimé a Ana. Qué mucho yo herí a Ana. Pero aún así yo hiriéndola, mírala como ella me recibe todavía. Mira cómo me trata todavía. Todavía me muestra que me ama todavía. Que me respeta aún sabiendo que la herí. Pura coincidencia con Ana. ¿Me están entendiendo? Si yo sé que yo tengo un enemigo, yo debo de, con mis acciones, ganármelo para Cristo. El enemigo más cercano de Jesús no era el diablo. El enemigo más cercano de Jesús fue Judas. Y le dio de comer. Le sirvió. Más profundo, le lavó los pies. Y nunca se alejó de él, ni lo rechazó, sino que siempre le sirvió. Tan profundo fue que el mismo Jesús le dijo cuando lo fue a entregar, y así tú entregas a tu amigo. Mira cómo Jesús consideraba a Judas su amigo. Oh, yo siento a Jehová. Su amigo. Porque en Jesús no existía el odio, ni la amargura, ni el rencor. Puro amor, puro plenitud de amor. Y aún sabiendo que el que estaba a su lado, que le dio de comer, que lo llevó a manifestar el poder, lo iba a vender por 30 monedas, nunca lo rechazó. Ay, si tú supieras que el que está a tu lado está buscando la manera de cómo venderte, ¿cómo tú lo tratarías? Que el que está a tu lado te vive ofendiendo, criticando, hablando mal de ti, ¿cómo tú lo tratarías si usted supiera eso? A veces cuando sabemos eso, lo primero que hacemos es poco a poco te comienzas a alejar. Pero debe ser lo contrario. Demuéstrale el amor de Jesús que está en nosotros. Esta palabra está chocando hoy. Ya conmigo, Santiago capítulo 2 verso 17. Póngamelo ahí rapidito. Santiago 2:17. Usted me dijo a la 40. Me faltan 4 minutos más, 5, 6 minutos más. Santiago, bueno, multimedia está loading. No, quiero leerlo ahí con ustedes para que ustedes vean, escuchen. Ya, Iron. Ok. ¿Qué dice ahí? Así también la fe, si no tiene qué, es muerta en sí misma. ¿Usted entiende ese versículo? La fe, no puede haber fe genuina sin obras. La fe y las obras accionan en conjuntos y hace completa nuestra fe. Si decimos que tenemos fe, pero no tenemos obras, tu fe es una mentira. Perdóname que te lo diga, pero es la verdad de la Biblia. Es la verdad de la palabra.
La fe que no tiene obras es una fe muerta. Porque ¿cómo nosotros le daremos a entender a los que están allá afuera que hay un Salvador, que hay alguien que lo ama, si nosotros como iglesia no practicamos las obras? Entonces la fe necesita un motor, aparte de la palabra, manifestar las obras. Muchos estamos entretenidos en tantas cosas, en mi casa, en mi carro, en que quiero progresar. Todo eso está bien. Eso llegará a su tiempo. Pero nosotros no hemos tomado la posición que requiere, que es necesaria. Y es que buscar primeramente su reino. Y las demás cosas en el camino Dios te las va a añadir. Pero dejamos la añadidura para después. O nosotros queremos buscar nosotros mismos la añadidura y no dejamos que sea el reino que la traiga. Porque estamos más preocupados por nuestros intereses propios que los intereses de Dios. Y para que los intereses de Dios se vean visibles en una iglesia, la iglesia tiene que haber obras. Diga un aplauso, por favor. Oye, diga, denle un aplauso. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir en esta noche? Estas palabras son para edificar la iglesia. Necesitamos este fundamento para que nosotros seamos una iglesia fuerte, una iglesia inmovible, una iglesia que practica lo que la palabra de Dios enseña. Por eso es importante ser prudente, conocer las escrituras, oír la palabra de Dios. Tenemos que saber dónde está fundamentada nuestra casa, porque de ahí dependerá todo lo de arriba. Antes de construir este edificio, primero se puso el suelo, pero el suelo se puso con la capacidad de poder resistir lo que iba a subir hacia arriba. No podremos edificar una casa con un fundamento débil. Viene una segunda parte. Ya conmigo, Jesús es la roca. Jesús es la roca. Jesús es nuestro fundamento. Él es nuestro fundamento. Jesús es el fundamento de la iglesia y no puede haber otro fundamento que no sea ese. El fundamento de tu casa debe ser Cristo. El fundamento de tu matrimonio debe ser Cristo. El fundamento de tus hijos debe ser Cristo. No puede haber otro fundamento. Dice Hechos 4:11: Jesús es la piedra que ustedes los constructores rechazaron. Se ha convertido en la piedra principal. Cristo es el fundamento principal de toda organización donde se hable de Cristo. En una iglesia donde se hable de otra cosa que no tenga que ver con los fundamentos, con los principios y con lo que Dios estableció, tal iglesia no es de Cristo. ¿Estamos aquí? Primera de Corintios capítulo 3 verso 11 al 13 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El problema que está enfrentando a los países, el Estado, los gobiernos, las escuelas y las familias, es que hemos creado un fundamento fuera de la teocracia. Yo creo que usted entiende esa palabra, ¿verdad que no? Fuera de la teocracia de Dios. ¿Cuándo termino, pastor? Y ya.
fuera del gobierno de Dios y todo lo que representa. Hoy estamos pagando las consecuencias de sacar a Dios de los lugares más importantes. El coro puede subir. ¿Está bien, amén? Está bien. ¿Por qué el mundo está como está? Los jóvenes están como están. ¿Por qué los matrimonios o el divorcio de los matrimonios va a un aumento? Los suicidios y todo lo que podemos ver en las noticias es porque hemos sacado el gobierno teocrático de Dios y hemos establecido el gobierno de los hombres. Gobierno de hombres débiles, de hombres imperfectos, de hombres que solo buscan su deleite y cumplir sus pasiones. Por eso vemos jóvenes hoy en día metidos en alcohol, en vicio. Vemos jóvenes matándose porque hemos sacado a Dios de nuestro sistema. Hemos sacado a Dios de la familia. Hemos sacado a Dios de las escuelas. Hemos sacado a Dios de todo lo que nos representa. ¿Cuántos dicen amén? Esto simplemente tiene un solo arreglo, se llama Dios. Más nada. No hay psicólogo. No hay nada que se pueda crear para cambiar el corazón y lo que hay dentro de una vida. Solamente lo hace Dios. Y la iglesia tiene que entender que aunque ese gobierno teocrático, el sistema lo ha rechazado, es quien gobierna la iglesia. No, usted no entendió. Usted no entendió. Ese gobierno lo tiene la iglesia. La iglesia no puede ser dirigida por hombres. La iglesia debe ser dirigida por Dios y por su palabra y por el Espíritu Santo. El gobierno teocrático, donde es Dios que dirige, donde es Dios que habla, donde es Dios que da el mando, donde es Dios que establece, donde es Dios que hace, donde es Dios que crea, donde es Dios que forma, donde es Dios que transforma. La iglesia debe de volver a ese gobierno. Póngase sobre sus pies.